Julio, Dígame, doctora. una consulta. Dime, cuando voy a compartir la diapositiva, ¿tengo que poner también compartir sonido de la computadora o no? No, no, doctora. Compartir sonidos únicamente cuando va a compartir algún video Video. o algún audio que tenga contenido musical para que se escuche. Perfecto, perfecto. Entonces me avisas. Sí, doctora, en este momentito, por favor, ahorita le confirmo. Disculpe todo este inconveniente, parece que la sala no ha estado bien preparada. Y no hay problema. Listo, doctora, ¿me confirma si se escucha, por favor? Sí, pero antes quiero... ¿Testimonio? Y sí se escucha, sí se Listo, escucha. pausemos el video, por favor. Pero Listo. sí, pero primero empiezo yo y luego te digo, a continuación les quiero dejar unos videos. Ahí lanzas los videos. Correcto, doctora. Doctora, le comento, la señorita Lucero, que se encuentra aquí presente con nosotros, que ha estado entablando comunicación con usted primero, ella Ya. estará a cargo de la transmisión de los videos con el tema del orden, ya ha sido enviado con ella en orden. Sí, doctora, de igual manera yo voy a permanecer aquí conectado, escuchando toda su clase y apoyando a la señorita Lucero para cualquier inconveniente, ¿sí? Perfecto. Por favor, ¿podría usted compartir su material para garantizar de que el material sí se está compartiendo bien? Me refiero a su PPT. Sí, ahorita lo estoy compartiendo. ¿Por qué? Mira, ¿por qué me aparece esto y no aparece el material? Eso es lo que no entiendo. El material sí ya está abierto, ¿correcto? ¿Está abierto? Tiene que abrir el PPT o Word que vaya a utilizar. Sí, eso estoy haciendo, ya. Correcto, ahora sí estamos visualizando. Pero se ve, ahora, quiero que se vea así, grande. Ya, Listo. Doctora, disculpe, dime. eso sí, para que quede bien claro y coordinado, cuando la señorita Lucero vaya a compartir el video, usted tendría que dejar de compartir el material que está compartiendo en este momento. Claro, claro, lo dejo de compartir, Sí, efectivamente. puesto que solo uno Sí, puede compartir en ese momento. Listo, doctora. En todo quisiera caso, saber si ustedes me presentan, me presento yo misma. tendría que en esta oportunidad hacer la presentación por usted, puesto que la Ya, presentadora en este momento se encuentra indispuesta y nuestros sonidos no figuran en la grabación, ya, no solamente hay de usted. problema. Listo, Entonces, doctora. La ¿aparezco señorita, con aparezco con la pantalla compartiendo de frente la PPT o espero todavía y luego abro la PPT? sería recomendable primero iniciar usted sola y ya cuando inicia compartir su material para que esté en grande usted en el inicio. Perfecto, Listo, señorita perfecto. Lucero, esperamos su cuenta regresiva para que la doctora pueda iniciar. Julio. Señorita Ya, Lorena. Uy, Sí. discúlpeme. ya, Sí. perfecto, Lorena, muchas Listo, gracias. Doctora, discúlpeme, buenas sí, noches, sí ¿qué conseguimos tal? un reemplazo, ¿Cómo mil estás? disculpas. Listo, en todo caso, señorita Lorena, usted va a salir primera para realizar la presentación del evento y la doctora. Ya, Sí. Señorita empecemos. Lucero, espero su confirmación para iniciar. Y iniciamos en 3, 2, 1, grabando. Buenas noches, estimadas y estimados, a la conferencia magistral sobre hostigamiento sexual laboral con la doctora Karin Ramírez Figueroa, abogada magíster en Derecho de Empresa por la UPC, asesora legal de empresas en el rubro educativo, financiero y de construcción, directora ejecutiva del Centro de Política Familiar, Visión y Desarrollo, orientado principalmente al desarrollo de la responsabilidad social interna de la empresa y fomento del bienestar familiar de sus trabajadores. Autora del libro Familia, Derecho, Empresa y Responsabilidad Social, y cuenta con publicaciones en distintos medios de comunicación, escritos y virtuales en el Perú. Expositora y panelista en la Cámara del Comercio de Lima, Colegio de Abogados de Lima, Instituto de Capacitación Jurídica y diversas entidades privadas. Buenas noches, doctora. Buenas noches, muchas gracias al Instituto de Capacitación Jurídica por la invitación para disertar sobre el tema del hostigamiento sexual en el centro laboral. Entonces,
Gracias, Lorena. Vamos a iniciar y quiero enseñarles una presentación. Esta noche vamos a tratar el tema del hostigamiento sexual en el centro laboral. ¿Por qué es importante tocar estos temas hoy en día? Como ustedes sabrán, generalmente hay un gran problema, no solamente a nivel Perú, sino a nivel internacional, y es el tema de las diferencias que existentes en las relaciones de género, ¿no? ¿A qué me refiero? A la dominación masculina existente y que ha venido existiendo desde años atrás, y la subordinación femenina, en donde se genera una gran desigualdad. Esta desigualdad, ¿por qué se da? Porque existen esta relación de poder. Entonces, cuando te domina el masculino, quiere tener poder sobre tú que eres la femenina. Y la mujer casi siempre ha tenido que estar subordinada al varón en distintos ámbitos, ya sea en la familia, en el trabajo, ¿no? En distintas ocasiones. Esto ha ocasionado que la mujer poco a poco se libere de ello, pero aún así persiste esta violencia de género contra las mujeres, de las cuales las mujeres nos hemos dado cuenta y se ha visibilizado. ¿Por qué estoy mencionando este tema de la violencia de género, ¿no? Y generalmente de la violencia sexual? Porque consiste en la imposición de conductas mediante la fuerza o intimidación de actos sexuales no consentidos por la mujer, independientemente de la relación afectiva que se tenga o no con el agresor, que puede ser la pareja, familia, amigo, desconocido o tu jefe. Pero ¿qué relación tiene este tema de la violencia de género con el tema del hostigamiento sexual? Se preguntarán ustedes. Y existe una relación muy significativa. El hostigamiento sexual incluye no solamente violencia física que se puede dar, sino sobre todo psicológica y muchas veces la violencia sexual, que poco a poco lo vamos a ir tocando a lo largo de esta disertación. El hostigamiento sexual, señores, ha sido ampliamente estudiado desde comienzos de los años 80. Y es por eso que a nivel internacional se han tocado, ¿no? Y se han legislado. Pero antes de empezar a ver estos convenios internacionales, quisiera que ustedes, para que se den cuenta que este tema del hostigamiento sexual en el trabajo viene de antaño, vamos a proyectar diferentes videos. Son 4 videos que he separado para ustedes de una película que es Las sufragistas, que se trata de un movimiento político en Inglaterra a inicios de los años 1900, ¿no? Y ahí se observa cómo la actriz principal, que es una obrera lavandera, es testigo de un comportamiento de hostigamiento sexual y le hace recordar inclusive los momentos que ella pasó con ese mismo jefe. Entonces, ahí se pone en evidencia cómo desde el siglo pasado ya existía este tema del hostigamiento sexual, ¿no? En donde el jefe, para mantener el poder sobre sus empleadas, ¿no? No solamente a través de la relación de trabajo, sino también desde el punto de vista sexual. Ahora les dejo con esos videos. Si me ayudan a pasar los videos, por favor. Claro, a ver un ratito. Ahora vamos a seguir con la segunda parte. Yo les recomiendo que esta película, Las sufragistas, la vean en su integridad. Ahora pasamos al tercer video, que es la tercera parte
de una secuencia de esta película, en donde se refleja claramente cómo el poder estaba en manos del más. Muy bien, ahora vamos con el cuarto episodio de la película. Bien, como ustedes se podrán dar cuenta, se refleja claramente aquí la subordinación femenina ante el poder masculino que sostiene el varón en el ámbito de trabajo. A la mujer le llevó mucho tiempo darse cuenta de ello y alzar la voz, primero con el derecho a voto, primero con el tema del trabajo, ¿no? Luego con el derecho a voto, y ahora que se pide un trabajo decente. Y estas situaciones se están visibilizando, porque muchas veces, inclusive hoy en día, para muchas personas es normal. Bueno, así tenemos que a nivel internacional se han recogido diferentes convenios, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación, que entró en vigencia en 1981, ¿no? Fue aprobado por el CEDAW, de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, y señalaba en su artículo 11 cuáles eran las medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo y asegurar a la mujer las mismas condiciones de igualdad con los hombres, ¿no? Como por ejemplo el derecho a las mismas oportunidades de empleo, el derecho a elegir libremente la profesión y empleo, el derecho de ascenso, a la estabilidad económica, el derecho a la igual remuneración, porque muchas veces se veían discriminadas. Posteriormente entró la convención. Tenemos también la recomendación 19 del Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, que se da en el 92. La Convención Belé de Do Pará, que entró en vigencia en 1995, que fue la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, fue muy importante. ¿Por qué? Porque fue aprobada por la Organización de Estados Americanos y disponía en su artículo 2 que se entiende violencia contra la mujer, que incluía la violencia física, sexual y psicológica, que era lo que les mencionaba al principio, que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende el acoso sexual en el trabajo, ¿no? Así como instituciones educativas y otros establecimientos también de salud. Tenemos también el convenio 190, que es el convenio sobre la eliminación, el convenio 190, el convenio sobre la eliminación de la violencia y acoso en el mundo del trabajo, que ha sido dada recién en el 2019. ¿Y cuál es la importancia de este convenio? Consiste en identificar los peligros y evaluar los riesgos de violencia y acoso, con participación de los trabajadores y sus representantes, y adoptar sobre todo medidas para prevenir y controlar dichos peligros y riesgos. Como ustedes podrán apreciar, a lo largo de todos estos años se ha visibilizado y se ha perfeccionado claramente el derecho de las mujeres en el ámbito laboral. Y más aún, cuando uno de los objetivos de desarrollo sostenible al 2030, de la cual Perú también es parte, ¿no? Establece que toda persona tiene la obligación y el deber de tener derecho a un trabajo decente, que me parece que es el ODS número 5. Bueno, así, señores, no sé qué pasa acá. Ahí está. Tenemos la legislación internacional, ¿no? Que diferentes países han adoptado, no solamente en Perú, sino también tenemos en Argentina, en México, en Guatemala, en Colombia, en Venezuela, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, en Perú, tenemos la ley, en el 2003 se aprobó la ley, ¿no? Contra el hostigamiento sexual, que es la ley 27942, ¿no? Y su reglamento. Pero si bien es cierto, esta ley mencionaba la figura del hostigamiento sexual, no preveía, no era tan directa en el tema del procedimiento a seguir. Habían demasiados vacíos legales. Pero esto ha sido reparado luego
con la ley 30314, la ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en los espacios públicos, y tenemos también la ley 28983, la ley de desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que establece, ¿no?, que las mujeres deben tener el mismo grado de participación en los centros laborales. Cabe mencionar que la ley la ley 27942 en el año 2019 se establece una modificación y la tipificación en el ámbito penal, que lo vamos a ver más adelante. Pero veamos por qué el hostigamiento sexual ahora se ha tipificado, ¿no? Es muy importante. Es más, había un video por ahí de uno de los congresistas antes de que se apruebe la ley en el año 2003, en donde mencionaba que cómo era posible que ahora los varones no iban a poder mirar a las mujeres ni poder decirle o expresar su agrado sobre la chica a la cual estaba piropeando. Y se oponían en el Congreso. Sin embargo, gracias a Dios, se pudo legislar y se aprobó, a pesar de estas intervenciones un poco jalada de los pelos, pero se aprobó la norma. ¿Pero por qué es importante? Porque vulnera, señores, existen derechos no establecidos en la Constitución Política del Perú que se vulnera. Por ejemplo, el derecho a la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad, que es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Una mujer es una persona y por ende se le debe respetar su dignidad. También en el artículo 2 se dice que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, señores, física y psíquica, a su libre desarrollo y bienestar. Si la mujer trabaja, ¿no?, o el hombre, porque el hombre también puede ser pasible de hostigamiento, ¿no? Tiene que desenvolverse en un centro de trabajo donde puede desenvolverse bien, ¿no?, tenga bienestar en todo momento. El trabajo, señores, es un deber y un derecho en base del bienestar social y de un medio de realización de la persona. Entonces, una persona no puede ir a trabajar en donde se le esté hostigando psicológicamente, físicamente, ¿no? Porque genera, y ya se ha visto, este año se ha publicado el reglamento de la Ley de Salud Mental, en donde generan graves estragos, ¿no? Es más, al día de hoy, el hostigamiento sexual está considerado como un riesgo psicosocial y toda empresa debe prevenir. Entonces, en la relación laboral se respetan los siguientes principios: la igualdad de oportunidades sin discriminación, el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos, los que acabamos de mencionar, y la interpretación favorable al trabajador. Ahí existen estudios, señores, en donde se establece el acoso sexual laboral en Latinoamérica, y vemos que el Perú cuenta con un índice del 14%, un alto índice a nivel latinoamericano, ¿no? En Argentina tienen solo el 7%, en Brasil el 7%, en Colombia el 4%, pero en Perú tenemos el 14%, en México el 15%, y no es casualidad, señores, no es casualidad que sea en México y en Perú los países con alto índice de violencia contra la mujer. En el 2019, se modificó la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, ¿no? El reglamento se modificó a través del Decreto Supremo 014-2019 y se dan serias modificaciones y muy importantes. Inclusive, a través del Decreto Legislativo 1410 se implementó, ¿no?, se modificó, se incorporó al Código Penal la figura del acoso sexual. ¿Pero qué es el hostigamiento sexual? Es una forma de violencia expresada como conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista, no deseada. Ojo, debe ser no deseada por la persona contra la que se dirige, y puede crear o un ambiente intimidatorio, hostil o humillante, o puede afectar a la víctima en su actividad o situación laboral, docente, formativa o de otra índole. Una característica importantísima
incorporada el año pasado en la modificación de la norma, es que no se requiere acreditar el rechazo ni la reiterancia de la conducta. Y ya les voy a decir por qué en uno de los ejemplos que más adelante les pondré. Ahora, ¿dónde se puede dar el hostigamiento sexual? En diferentes lugares. En el centro de trabajo, sea público o privado, en las instituciones educativas, en las instituciones policiales y militares y en las relaciones de sujeción no reguladas por el derecho laboral. En conclusión, en todos los lugares donde se presta un servicio, inclusive en las trabajadoras del hogar. ¿Y quién no es consciente, quién no ha visto, quién no se ha enterado de este tipo de situaciones de hostigamiento y que generalmente uno se hace de la vista gorda y prefiere no ver? ¿No? Los trabajadores o empleadores, el personal de dirección o de confianza, el titular, asociado, director, accionista o socio de la empresa o institución, ¿no? Uy, a ver si apagan sus micrófonos, por favor, porque la verdad que interrumpen. Los funcionarios o servidores públicos o cualquiera sea su régimen laboral. Señores, ¿por qué no se denuncia? Y acá, más que un tema legal, mi exposición también tiene que ver con unos temas psicológicos, porque al ser un riesgo psicosocial el hostigamiento sexual, tiene mucha relación con el tema psicológico. Existen mitos, señores, los mitos porque donde se dice el hostigamiento sexual es un problema poco frecuente y solo afecta a ciertos lugares del trabajo. Mentira. En realidad, los hostigadores no quieren ofender a la víctima. Se trata solo de un malentendido o una mala interpretación motivada por la extrema sensibilidad de la víctima. ¿Quién no sabe de casos, señores, en donde dicen, ¿te parece? ¿Te parece? Me has entendido mal, has interpretado mal lo que él ha querido decir. Es solamente un roce, solamente te ha tocado la cintura. Sin embargo, tú como víctima o como persona que estás siendo pasible de este hostigamiento sexual, te das cuenta, la mirada lasciva. La víctima provocó al hostigador con sus gestos o su forma de vestir. Señores, es sabido por muchas personas, hombres o mujeres, en donde dicen, ¿para qué te vistes así? Vas a provocar. ¿Cómo te vienes vestida al trabajo? Las conductas sancionadas por la ley son las acciones, por lo tanto, las miradas o comentarios no constituyen violación a los derechos. Ese también es un mito, señores. Que las denuncias son una forma de venganza de las mujeres porque le cayó mal o quiere vengarse por alguna actitud pasada del varón. O también otro mito es, los hombres son así, hay que comprenderlos. La naturaleza masculina es así. Yo recuerdo que tenía un jefe que decía, pero el hombre es así, tú lo que tienes es coquetear para conseguir lo que quieres. Totalmente errado, pero bueno, cosas que han pasado hace mucho tiempo atrás. Otro mito es, solo las mujeres jóvenes y atractivas pueden ser acosadas sexualmente. Falso, señores. Hay mujeres mayores y poco atractivas, pero siempre hay un roto para un descosido en donde seguramente le parece atractiva a la persona. Entonces, eso es falso, de que solo las mujeres jóvenes y atractivas son pasibles de ser acosadas o hostigadas sexualmente. Todo esto es recogido, señores, de la Guía Práctica de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual en el Trabajo, ¿no? Que en donde ha sido aprobado por el Ministerio de Trabajo. Entonces, esos mitos debemos tenerlos muy en cuenta al momento de leer la ley y de aplicarla para poder denunciar, ¿no? Tengan en cuenta los mitos. Ahora, ¿cómo se configura el hostigamiento sexual? Ya hemos visto en el concepto, ¿no? Las maneras en que podrían ser, pero ¿qué conductas? ¿Qué conductas configuran el hostigamiento sexual? El contacto físico innecesario y no deseado. Los insultos, observaciones, esas bromas o insinuaciones de carácter sexual. Propagar los rumores sexuales acerca de la víctima, ¿no? No, ella es una chica fácil, ¿no dice? Y empiezan a bromear con su integridad sexual. Forzar a besar a alguien o a algo más que besar. Las observaciones molestas y otras formas de acoso verbal. Los comentarios, bromas, gestos o miradas lascivas también configura hostigamiento sexual. Jalar la ropa de manera sexual. Llamar a la víctima gay o lesbiana también
también configura una conducta. Las miradas lascivas y gestos relacionados con la sexualidad. Los manoseos, jalones o pellizcos en forma sexual. Mostrar o dejar imágenes, fotografías, ilustraciones sexuales a la vista. También. Espiar mientras la persona se cambia o está encerrada en un sanitario. Y lo más común, la petición de favores sexuales, ¿no? Restregar a la víctima contra alguien de un modo sexual. Escritos, mensajes sexuales acerca de la víctima en paredes, de los baños, vestuarios. Utilizar o exhibir material pornográfico. Señores, ahora en pandemia, que ahora se ha utilizado mucho el trabajo remoto y en algunos casos el teletrabajo, también hay hostigamiento sexual a través del trabajo remoto. Se han dado muchísimos casos. Y es más, no separan la vida personal de la vida laboral. O inclusive, te están mandando mensajes por WhatsApp a altas horas de la noche o en cualquier momento. Y tratan de pasar la línea entre ser tu jefe y ser tu amigo, o ser tu compañero de trabajo y ser tu amigo. Hacen bromas en doble sentido a través del WhatsApp o de los chats acá a través de Zoom. O te dicen, no te veo bien, ¿puedes prender la luz? O quizás están en la computadora y la pared de atrás de donde está sentada la persona manejando su computadora, pues aparecen figuras, ¿no? Figuras relacionadas con la sexualidad, personas desnudas, o de repente contestan esa llamada o se acercan a trabajar y tienen una videoconferencia y la persona no está vestida apropiadamente para tener una reunión de trabajo. O te llama la atención. Entonces, el hostigamiento sexual no es que solamente se dé presencialmente, sino también ahora se da a través del entorno virtual. Y se han dado muchísimos casos. Antes de pasar a ver unos casos, quiero compartir con ustedes un video en donde se aprecia que la violencia no solamente es de manera vertical, sino también horizontal. Y cómo algunas palabras que nosotros podemos pasar desapercibido influyen mucho en la psicología, sea del varón o de la mujer. Pero en este caso he tomado el ejemplo de una mujer. Veamos. Un minuto. Vamos a verlo. Oye, que te han llamado los de dirección. Que vayas a ver al presidente. Vaya.
¿Dónde va? La dirección también. No pensarás ocupar el puesto de Alberto, pero si tú no vales, nena. Bueno, tú vales, pero para lo que vales. ¿Pero qué dices? Si lo dice todo el mundo. ¿Cómo te has pasado, machete? ¿Qué va, hombre? Si hasta me he quedado corto. No haya tanta igualdad y tanta tontería. Muy pocas mujeres logran subir a puestos directivos. Con la misma preparación y esfuerzo, son continuamente discriminadas. Ayúdanos a terminar. Ya. Las cosas son más fáciles de lo que parecen. No entiendo. Si vos le pones un poquito de ganas, un poquito de actitud, y haces lo que yo te pido y lo que yo quiero, que ya sabes lo que es, todo es más fácil. ¿Entendés? No me queda claro, pero yo no quiero perder mi trabajo. El trabajo lo tenés y lo vas a tener, pero bueno, para mantener eso, necesitamos que vos hagas lo que yo te pedí el otro día. ¿Te acordás lo que yo quiero? ¿Me puedo retirar? Sí. Así no. ¿Vos qué sabés de esto? Acá mando yo. ¿No entendés cuando te hablo? ¿Me dejas hablar a mí? Te noto distraída. Ya te lo expliqué 1000 veces. ¿Pero vos sabés algo de esto? Estoy hablando yo. Sabés lo que te conviene. A mí no me metas. Sos un inútil. Mujer tenías que ser. Siempre lo mismo. Si no te gusta, andate, andate, andate. Muy bien. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué es lo que se suele dar en muchos centros laborales? Pero ahora ya estamos, las personas, sean hombres o mujeres, y personas también de otro género, están protegidas legalmente. Vamos a ver hemos visto unos casos a través de video, pero vamos a ver 2 casos en específico. Y luego vamos a proceder a lo que dice la norma. Antes del decreto legislativo 1410, que fue la modificación que se dio el año pasado, 2019, existía muchos vacíos legales. Vamos a ver un caso en donde se da el tema de jalonear y forzar a besar a alguien en el centro de trabajo, ¿no? Esta conducta se dio. A ver, en el 2007, Sofía, una eficiente ejecutiva, trabaja desde hace 7 años en una empresa, nombran a su gerente 6 meses atrás de cuando sucede el hecho. El gerente le encarga a Sofía una presentación y la convoca para que asistan juntos a un comité de gerencia. Y en el ascensor le jala de los pelos acercándola a él para besarla. Ella lo rechaza empujándolo, saliendo del ascensor corriendo totalmente desconcertada y asustada. Pero contuvo sus emociones y siguió adelante con su participación en el comité de gerencia, acompañada de su gerente. Pero se sentaron en otro lugar. Luego, el mismo día, termina el comité de gerencia y Sofía regresa a su despacho y le cuenta a su jefe directo y a su mejor amiga. Y ambos se quedan absortos y le dicen, no te preocupes, que así es. Sofía acude a recursos humanos al día siguiente y le aconsejan seguir al juego al gerente para que lo lleve a un hotel para grabar el evento, pues tenía que haber reiterancia y tenía que haber una prueba objetiva. Sofía se negó a seguir esa recomendación de recursos humanos porque consideraba que no estaba de acuerdo a sus valores. Posteriormente, el 26, 27, 28 de agosto del 2007, el gerente de Sofía le asigna diversas tareas, indicándola por escrito en diversos documentos que se acerque para coordinar personalmente. Evidentemente, Sofía, asustada de que vuelva a suceder ahora en el despacho a solas con su gerente, decide no ir, pero empieza a faltar y posteriormente ella decide perdonar, ¿no? Con graves consecuencias para su salud física y mental. Su rendimiento laboral bajó y solo optar por cambiar de área en su centro de trabajo. Pero señores, ¿por qué no denunció Sofía?
en el 2003, en la norma que estaba vigente desde el 2003 hasta el 2007, o sea, tenía solo 3 años de vigencia esa norma, Sofía tenía temor a las represalias laborales. ¿Por qué? Fíjense, el gerente era el hombre de confianza del máximo de la institución. Sofía no encontró apoyo en recursos humanos porque le dijo, anda al hotel y graba a tu gerente. Sofía se dio cuenta al contar a diversas personas en su centro de trabajo que existía una tolerancia ambiental en la institución respecto a las relaciones sexuales con los jefes para mantener el trabajo o poder ascender. Entonces acá se dan los mitos, señores, la creencia en el mito de lo cual hablábamos, así es, si denuncias nadie te va a contratar. Y aparte, Sofía tenía un gran defecto, estaba sola y tenía una falta de apoyo familiar en ese momento. ¿Cuáles son las consecuencias, señores, del hostigamiento sexual? No lo tomemos a broma, pues ahora esta conducta del hostigamiento sexual en el trabajo, ¿no?, está tipificada y es un riesgo sociolaboral y tiene consecuencias psicológicas, sociales y fisiológicas. Psicológicas, ¿qué produce? Produce depresión, ansiedad, falta de motivación, dificultad en la concentración, fatiga, baja autoestima, relaciones personales restringidas, porque la persona se vuelve tímida, ya no es alegre ni extrovertida. Sociales, le produce estrés laboral, empieza a faltar en el trabajo, produce ausentismo, o presentismo, está en el trabajo pero está pensando en cualquier otra cosa. Cambia de carrera o cambia de trabajo, tiene una merma en su economía, disminución en la productividad en el centro laboral, puede ser despedida, ¿no? Puede ser despedida por la falta de productividad que esta persona sufre. Las consecuencias fisiológicas, tiene dolores de cabeza permanente, dolores de estómago, náuseas, disturbio en el sueño y etc. Esto, señores, ya ha sido estudiado. Es por eso la importancia que se debe dar al momento de sensibilizar en este tipo de conductas que agreden al ser humano en su integridad, ¿no? Y producen este tipo de, gracias al hostigamiento sexual. Señores, ¿cuáles son las barreras y temores y creencias de las personas víctimas del hostigamiento sexual? Tienen temor a hablar de lo ocurrido. Señores, la sexualidad humana sigue siendo un tema tabú, del que no se le quiere hablar, reflexionar. Recordemos que si bien nosotros somos abogados, ¿no? ¿Qué hacen los abogados? Los abogados legislan. Bueno, no todos los que están en el Congreso pues son abogados y legislan de una manera correcta, pero el abogado tiene más conocimiento para legislar y para poder legislar, ¿qué debe de hacer? Recoger las conductas que se dan en el día a día para poder normarlas, regularlas y luego legislarlas y aprobarlas, ¿no? Otra barrera, temor o creencia es el temor de ser victimizada, ¿no? Por negligencia, indiferencia, torpeza del encargado de recibir la demanda o denuncia, el temor a la crítica de los compañeros de trabajo, el desconocimiento de derechos, señores. Por eso es tan importante que se hagan charlas como estas, conferencias como estas, para dar a conocer los derechos, que si bien nosotros como abogados lo podemos leer en nuestros códigos, en las leyes, pero las personas de a pie no lo saben, simplemente porque no tienen acceso a esas normas legales o no quieren leerlas. El temor a no encontrar medios probatorios suficientes, lo que le pasó a Sofía, ¿no? ¿Qué le pasó a Sofía? No pudo encontrar, ¿no?, o no quiso ir al hotel para grabarlo y tener un medio probatorio contundente. La desconfianza. Muchos te dicen, estás mintiendo, estás exagerando. La no confidencialidad ni reserva del hecho. La malinterpretación. Te dicen, no, has interpretado mal. La culpabilidad. La víctima se siente culpable de haber sido víctima del hostigamiento sexual, cuando el culpable debería ser el agresor. La incomprensión del hecho, que muchas veces no se comprende el hecho en su integridad, ¿no? Hay un límite entre la tolerancia
entre la torpeza y el hostigamiento sexual. La relación con el hostigador, porque muchas veces dicen, es que está molesta o lo ha denunciado porque antes han sido pareja, y como ha terminado o la han terminado, entonces ahora se está vengando. Cosa totalmente absurda. El temor a las represalias, la pérdida de oportunidades laborales, o de que si denuncias un hecho así puede ser un obstáculo para que tú asciendas en tu carrera. La pérdida de derechos, la negación, ¿no?, de haber sido afectada, o la pérdida de tus derechos adquiridos o en experiencia. Pierdes tú todos los derechos que has trabajado durante 10 años, 7 años, automáticamente te pasa un evento así, empiezas a tener algunos errores y pierdes todos los derechos que puedes haber obtenido o haber generado, las expectativas de tus derechos laborales. Señores, otro caso. Este es un caso en donde sí denuncian y sí terminan con una resolución. Es el caso de las conductas en donde se emiten comentarios, bromas con contenido sexual y lascivas, jaloneos. Este caso sí ha sido materia de un procedimiento administrativo con la norma 1410, el decreto legislativo 1410. María realiza sus prácticas profesionales en la Procuraduría. Su convenio de prácticas profesionales está por vencer. El procurador le dice, qué lindo es verte, qué joven eres. Ay, ¿qué voy a hacer con esos labios? Sujetándola de los hombros, y le dijo que le diera un besito, a lo que ella se rehusó, pidiéndole que no le haga eso. Eso fue en enero del 2019. El 22 de enero del 2019, María falta al trabajo y le cuenta a su enamorado y a sus padres. En este caso, la víctima sí tuvo un apoyo familiar. María habla sobre lo sucedido con el procurador y graba la conversación. Y él le dice, olvida lo sucedido. El 4 de febrero del 2019, María denuncia verbalmente el hecho ante Recursos Humanos. El secretario técnico de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la institución pide que le dé mayores detalles a María. El 19 de febrero del 2019, la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios recomendó el inicio del procedimiento administrativo disciplinario al procurador. En marzo se comunica al impugnante el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario en su contra, imputándole la falta disciplinaria, que sería suspensión temporal o destitución. El 21 de marzo presenta los descargos y le dice que todo es producto de la imaginación de María, que la denunciante nunca fue su practicante personal y que no tenía tareas específicas. Luego le dice que solo pidió ayuda a María el 16 y 17 de enero mediante mensajes de texto, que decía si le podía ayudar a terminar la elaboración de unos memos en su computadora. El 21 de enero dice que nunca tuvo una conversación con la denunciante. El 16 de enero la denunciante ingresa a su oficina para decirle que tenía problemas con la firma de su convenio, ya que debía dinero a la universidad y que además le gustaría que la contraten como locadora, a lo que él le señala que le pregunta por qué decía que le iba a prestar dinero para su matrícula, porque no tenía el dinero. Luego, el procurador señala que al terminar la conversación la denunciante lo abrazó porque en señal de agradecimiento, ¿no? Y que ella lo alejó rápidamente de su cara. Luego se solicita un informe oral al procurador y el 29 de mayo la Secretaría General de la entidad resuelve imponer al procurador, al impugnante, la sanción de destitución por expresar frases insinuantes a la denunciante, tales como qué linda eres, qué voy a hacer con esos labios, e incurrir en tocamientos indebidos al haberla sujetado de los hombros e intentarla besar. Lo que supone la comisión de la falta tipificada en el literal A del artículo 85 de la ley 357. Señores, hemos visto el procedimiento, ¿no? Entonces ahora vamos a deslindar cada una de las 3 etapas del procedimiento a seguir.
primero se da la etapa de protección, ¿no? En donde o denuncias y se establecen las acciones, o de oficio se da parte, ¿no?, a la entidad en donde estás. La entidad tiene un día hábil, señores, para otorgar medidas de atención médica y psicológica a la víctima, y 3 días hábiles para otorgarle medidas de protección. Esto, señores, no existía en la ley del 2003. Posteriormente se da la etapa de investigación, en donde se inicia el procedimiento con la denuncia, tiene un día hábil, ¿no? Se comunica al comité o delegado, y este tiene que investigar los hechos, y dentro de los 15 días calendarios tiene que emitir su informe de investigación, ¿no? Pero para investigar los hechos, evidentemente pide informes y el descargo correspondiente al agresor y a la víctima si es que les solicitara algunas pruebas. Luego de que se emite ese informe de investigación, viene la etapa de la sanción. En la etapa de la sanción se lee el informe del proceso de investigación que se llevó a cabo por el comité. Luego, el órgano de sanción recibe el informe y tiene 10 días calendarios para solicitar los alegatos y emitir la resolución final de sanción o absolución. Señores, el plazo no debe ser mayor a 6 días hábiles de recibida la denuncia. El empleador debe comunicar al Ministerio de Trabajo la recepción de la denuncia, el inicio de oficio de una investigación, y debe informar también cuáles fueron las medidas de protección que se le han otorgado a la víctima. Luego de emitida la resolución de sanción, se debe comunicar esta resolución de sanción al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en un plazo no mayor de 6 días hábiles. Ojo, las medidas de protección a favor de la víctima tienen que ser clarísimas. Pueden ser la rotación al presunto hostigador, la suspensión temporal del hostigador, la rotación del área de trabajo de la víctima, el impedimento de acercarse a la víctima o acercarse a su entorno familiar, la asistencia psicológica u otras medidas de protección que garanticen la integridad física, psicológica y moral de la víctima. Estas medidas de protección no se daban antes. No se daban antes porque en la norma anterior solamente se quería que se pruebe y se dejaba a la víctima desprotegida. Señores, ¿quién investiga y emite las recomendaciones de sanción? Ustedes anteriormente, en las diapositivas anteriores, decían que hay un órgano que investiga, ¿verdad? Las empresas o instituciones que tienen más de 20 trabajadores están en la obligación de conformar un comité de intervención frente al hostigamiento sexual, formado por 4 miembros. 2 representantes al empleador y 2 representantes de los trabajadores. ¿Y ahora qué pasa si las empresas son pequeñas o las instituciones tienen menos de 20 trabajadores? Debe existir un delegado contra el hostigamiento sexual, que puede ser un miembro de recursos humanos que está más al tanto de estas normas y también de las normas de la empresa. Ahora, cuando te piden pruebas, ¿qué evalúa este comité de intervención? ¿Qué califica como pruebas? ¿La declaración de la víctima por sí sola? Puede estar contenida en cualquier documento como el informe psicológico, la pericia psicológica, la entrevista única, el acta de la declaración, el informe, entre otros. La declaración de testigos, grabaciones de audios y videos, las fotos, los mensajes de texto, señores, los mensajes de texto, los correos electrónicos, los mensajes en redes sociales, las pericias psicológicas, psiquiátricas y forenses, los informes y certificados médicos, cualquier otro medio que se encuentre relacionado y pueda comprobar los hechos denunciados. Como ustedes ven, se ha ampliado
todo lo que significa o lo que califique como pruebas. Y se ha dado mucho énfasis también al tema psicológico. ¿Qué valora? ¿Cuáles son los criterios para la valoración de la prueba, señores? La cantidad. ¿Qué cantidad de pruebas recopiladas has presentado en tu denuncia? O el comité ha podido recabar. La variedad de pruebas, o sea, que hayan diferentes tipos de medios probatorios recogidos, testimonios, peritajes, actas. La pertinencia referida a la necesaria correspondencia entre el medio probatorio y el hecho que se quiere probar. La fiabilidad y la credibilidad del medio probatorio. Y la verosimilitud, es decir, que tenga coherencia y que sea sólida esa prueba para poder, ¿no?, incriminar al denunciado. Señores, este tema es muy importante y es más, toda empresa debe investigar y sancionar los casos de hostigamiento sexual. Es una obligación, porque ahora está sujeto a SUNAFIL. El hostigador puede ser sancionado según la gravedad de los hechos, con amonestación, suspensión o despido, dependiendo de la gravedad y de la reiterancia. Caso contrario, la empresa es pasible de sanción, es pasible de una multa que está regulada en el Decreto Supremo 008-2020 del sector trabajo. Y se multa a la empresa dependiendo de la gravedad de la falta y de la cantidad de trabajadores. Señores, si el hostigador es un empleador, es un personal de dirección, es un personal de confianza, es el titular, asociado, director o accionista, la víctima tiene dos opciones: pedir el cese de la hostilidad o el pago de la indemnización. Pero si pide el pago de la indemnización, da por terminado su contrato de trabajo. Ahora, en ambos casos, puede demandar judicialmente los daños y perjuicios sufridos producto del hostigamiento sexual. El plazo de caducidad, señores, es muy importante. El plazo de caducidad es de 30 días calendarios de producido el último acto de hostigamiento, salvo que se haya iniciado el procedimiento interno de investigación y sanción, en cuyo caso el plazo se computa a partir del día siguiente, ¿no?, de la resolución, que pone fin al procedimiento o en su defecto desde la fecha en que debió ser omitido. Pero la víctima también puede denunciar penalmente. Algunas instituciones, algunos trabajos, algunos centros de trabajo se abstienen de investigar porque hay un proceso en el Ministerio Público, te dicen. Y te dicen no, porque sería pasible del non bis idem, que no se puede imponer sucesivo simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho, sujeto y fundamento, ¿no? Entonces ya está siendo en la vía administrativa, ya no puede ser en la vía penal. Pero no es tan cierto, porque el Tribunal Constitucional ha dado 2 sentencias recaídas en el expediente 2292-2006 y en el expediente 00361-2010, PA/PC. ¿Qué te dice? Voy a leer textualmente, señores. En el procedimiento administrativo disciplinario y el proceso penal no se presenta la triple identidad requerida para la vulneración del principio del non bis idem, toda vez que no existe identidad de fundamento, tal como lo ha señalado el Tribunal Constitucional al expresar que las sanciones penales y disciplinarias corresponden a finalidades distintas. Asimismo, el Tribunal Constitucional aclara que el orden penal y administrativo sancionador están destinados a proteger distintos bienes jurídicos. Y en tal sentido, las conductas que no tienen entidad suficiente para ser consideradas delito pueden ser consideradas faltas administrativas. Señores, les comenté que el Decreto Legislativo 1410 tipificaba el delito del acoso sexual. Acá
vamos a mencionarlo. ¿Qué se entiende por acoso sexual? Antes hemos visto el hostigamiento sexual en materia administrativa, hemos visto el procedimiento, hemos visto el concepto, hemos visto qué conductas configuran el hostigamiento sexual. Ahora veamos la figura penal del acoso sexual, que dice: el que de cualquier forma vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona sin el consentimiento de ella para llevar a cabo actos de connotación sexual, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años e inhabilitación. Igual pena se aplica a quien realiza la misma conducta valiéndose del uso de la tecnología de la información o de la comunicación. La pena privativa de la libertad será no menor de 4 ni mayor de 8 años de inhabilitación si concurren algunas circunstancias agravantes. ¿Cuáles son esas circunstancias agravantes? Que la víctima se encuentre en condición de dependencia o subordinación con respecto al agente, o que la conducta se lleve a cabo en el marco de una relación laboral, educativa o formativa de la víctima, señores. Para terminar, tenemos que recordar las leyes. La Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual y su reglamento, que nos dice que es nulo el despido o la no renovación del contrato de trabajo por queja, demanda, denuncia, reclamación, o ser testigo en favor de la víctima de hostigamiento sexual. Señores, muchas personas que son testigos antes no querían declarar como testigo y decían: a mí no me metas. Ahora, señores, esos testigos están protegidos por la ley. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento te dice que el hostigamiento sexual es un riesgo psicosocial porque perjudica la salud de los trabajadores, causando estrés y otros. Tanto así, señores, que ahora SUNAFIL tiene la obligación de vigilar, ¿no? Vigilar y ver si las empresas han conformado estos comités o han instruido que sea una persona que sea el delegado, ¿no? El delegado de ver estos casos de hostigamiento sexual en el centro de trabajo. Está saliendo ahora SUNAFIL a las empresas a verificar. Lo había dejado en stand-by durante la pandemia, pero ahora nuevamente ya está saliendo a verificar, y si no, como ya vimos, es pasible de sanción. La Ley de Salud Mental y su reglamento, señores, ¿qué te dice? Que los riesgos psicosociales son problemas de salud mental y que toda persona tiene derecho a la salud mental, que es obligatoria la promoción y la prevención de la salud mental en los centros de trabajo, sean públicos o privados. Por tanto, todas las empresas están en la obligación de prevenir, de sensibilizar a sus trabajadores, de dar a conocer estas normas de hostigamiento sexual, ya que al ser un riesgo psicosocial, están obligados, ya sea por la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, por la Ley de la Seguridad y Salud en el Trabajo y por la Ley de la Salud Mental y su reglamento, 3 leyes que facultan, ¿no? O que obligan a las empresas a estar al pendiente de estos temas, prevenirlos, investigarlos y sancionarlos. Señores, la prevención. ¿Por qué tenemos estas conferencias? Es para sensibilizar, para dar a conocer, para que luego no se vengan esos movimientos internacionales como el Me Too, ¿no? O los otros, inclusive hace poco a nivel Perú se dio artista, un profesor de teatro que también vulneraba a las alumnas, ¿no? A sus alumnas. Entonces, se ha normalizado y ya las mujeres y los varones cada vez pueden hablar más de estos temas y darse cuenta de que esto está mal. Entonces,
poco a poco se están retomando los valores que se habían perdido, porque evidentemente para caer en estas conductas, tus valores deben estar tergiversados. Y ahora, gracias a que la norma ha recogido este tipo de conductas, entonces uno se va dando cuenta de los valores que se habían tergiversado y que poco a poco están volviendo a encauzarse. Señores, ¿qué debemos hacer? Desde el Centro de Política Familiar nosotros estamos sensibilizando a todo nivel, brindando capacitaciones especializadas, elaboración y puesta en marcha de los protocolos de atención. Se realizan la realización de investigaciones claras y objetivas que deben realizar los comités al interno, los delegados dentro de los centros de trabajo. Se deben implementar estas medidas de sanción. Entonces, desde el Centro de Política Familiar, nosotros realizamos este tipo de sensibilizaciones y de capacitaciones y talleres. Y no nos quedemos solamente en los abogados. Vayamos más allá, vayamos a los alumnos que todavía no son abogados y que muchos de ellos pueden ser pasibles de hostigamiento sexual por parte de sus profesores. Hace poco en la UCIL despidieron a un profesor, sí, en la Universidad San Ignacio de Loyola, porque lo denunciaron. Y lejos de proseguir con la denuncia, ¿qué hicieron? Mejor lo despidieron, o bueno, el profesor presentó su renuncia para no ser sometido a este procedimiento. Y se da a nivel provincias, se da a nivel capital, se da a todo nivel, desde las altas esferas de las instancias del poder a nivel gubernamental hasta las MIPES, hasta los centros de trabajo donde existen menos de 20 personas. Pero todo depende de la sensibilización que nosotros les brindemos. No consiste en tener solamente la norma y leer la norma si es que no la entiendes y no captas y no internalizas el grave daño que causa en las personas. Porque la ley está ahí. Tú lees la ley y la aplicas. Pero ¿qué pasa si tus valores están tergiversados? Nunca vas a poder aplicar la ley de la manera correcta. Entonces, señores, me despido dejando esta frase. Toda empresa debe buscar la preeminencia del bienestar de la persona por encima de los intereses laborales, ¿no? De repente, la persona es poco productiva o muy productiva y le pasó un caso de hostigamiento sexual y ve mermada su productividad laboral y no se dan cuenta porque no están valorando el bienestar de la persona. Les dejo con esa reflexión. Toda empresa debe buscar la preeminencia del bienestar de la persona por encima de los intereses laborales. Muchas gracias, señores. Las preguntas. Acá estoy viendo las preguntas. Gracias, Miguel Ángel, Colette, Daniela, Iris, José Jara, Colette. Sí, Davis. Davis dice, está ratificado en Perú. A ver, los dos primeros convenios sí estaban ratificados. El último convenio, 190, estaba en pos de ser ratificado. Debe estarse ratificando ya porque justo estaba estaba en camino a ratificarse. Hay un caso, a ver, Jorge Luis, hay un caso de un futbolista que le tocó el hombro a una mujer árbitro en un partido de fútbol para conversar con ella por una tarjeta que se le puso al jugador. La víctima se quejó, pero se resolvió desestimando la agresión porque no fue intencional, a criterio de los que resolvieron. Bueno, en ese caso, Alejandro, no sé si habrá sido el comité que había evaluado o el delegado, pero existen cámaras y ha sido durante un partido, probablemente haya sido grabado, se ve la intención, se ve si la manera en que le toca el hombro a
la árbitro, pues ha sido con lascivia, si la ha mirado de una manera incorrecta. Y también el caso, el tema que iba a conversar con ella, ¿no? Es un tema específico, probablemente la tocó delante de todos, entonces en un campo abierto, ¿no? Entonces probablemente por eso lo hayan desestimado, porque se ve de que existen personas alrededor y se ve que iba a conversar sobre un tema específico. Entonces, imagino que eso deben haber sido, esos motivos por los cuales desestimaron. La sola denuncia habilita a la víctima a recibir medidas de protección. Sí, claro. Efectivamente, existen guías de investigación. No sé si David me podría ampliar su pregunta. ¿Guías de investigación de qué? Porque la norma y las guías que emite el Ministerio de Trabajo, pues te establece qué preguntas debes hacer, qué es lo que debes evaluar, y la norma y los precedentes administrativos también te establece qué es lo que cuáles son las pruebas que debes valorar. Entonces, la persona que está encargada de emitir este informe de investigación, pues tiene que evaluar todos estos temas. ¿Cómo se manejaría si esto sucede de forma interinstitucional? Si esto sucede de forma interinstitucional, a ver, que te vayas a negociar algún convenio de repente a otra institución, y ahí sucede el tema del hostigamiento, pues tendrías que denunciarlo ante la entidad de donde pertenece el hostigador, ¿no? Dependiendo del lugar en el que se encuentre. Dependiendo en el lugar donde se encuentre. Bueno, ahí sí tendríamos que analizar diversos temas, no te podría dar una respuesta en específico, depende de dónde se maneje la reunión, depende de quién sea el hostigador, si es tu par o si es un alto rango. No, hay muchas cosas que evaluar antes de responder esa pregunta. Aunque ahí yo me iría más por el campo penal, ¿no? Me iría más por el campo penal antes que un procedimiento administrativo. A menos de que sea una tercerización, o sea, que sea una empresa que esté brindando servicios. Me pongo en el caso de que una empresa de servicios, ¿no? De repente el muchacho o la muchacha de limpieza que va a la empresa a hacer su trabajo y empieza a recibir conductas de hostigamiento por parte de un trabajador de donde está recibiendo de donde está prestando el servicio. En ese caso sí tendría que denunciarlo ante su misma empresa y ante la empresa donde está ocurriendo el hecho. En ambos casos, ¿no? En el caso de los servicios, a eso me refería. A ver, Alejandro Jorge Luis, ¿hay algún peso o contrapeso para impedir las denuncias calumniosas? Ese tema se está estudiando a la fecha, porque sí, en SUNAFIL se han dado cuenta que también existe denuncias calumniosas, aunque es muy difícil, o sea, es lo menos, pero sí existen casos en que la supuesta víctima denuncia y no presenta los hechos probatorios adecuados y se le da más peso a ella. Sin embargo, ¿por qué se defiende más a la víctima y no al potencial agresor? Porque es muy difícil que una mujer juegue con algo tan sagrado, ¿no? Con el tema de su integridad. Y por eso existen las pericias psicológicas. Y existen diferentes informes y peritajes en donde
se va claramente a darse cuenta si la persona supuesta víctima está mintiendo o no. Entonces, es muy difícil que existen denuncias calumniosas, lo que no quiere decir que no haya, sí puede haber, pero lo que se trata ahora es de proteger a la víctima, ¿no? Con un peritaje normal, claramente se puede desestimar o no el procedimiento de hostigamiento y de repente queda libre el acusado. Señores, a ver, hasta ahí quedaron las preguntas. Muchas gracias. No sé si habrá otra pregunta adicional. ¿Quién hace el peritaje? El peritaje lo hace el perito que contrate la empresa, ¿no? La empresa de recursos humanos, el mismo comité generalmente invitan a 2 o 3 peritos, los informes psicológicos también, ¿no? Muchas gracias, Colette, muchas gracias por las preguntas, muchas gracias a todos. Creo que ahí se acabaron las preguntas. Bueno, ya saben, estoy a su disposición, me pueden encontrar en el Centro de Política Familiar @gmail.com o al 977-874-036 para continuar en este proceso de charlas de sensibilización, implementación de comités y capacitaciones en temas de valoración de pruebas. Muchas gracias.